que estamos viviendo, usted sabe que la ansiedad, la angustia y todo este mover que hay en Venezuela está trayendo mucha turbación, mucha preocupación. Y aunque nosotros podamos ignorar, muchas personas en diferentes partes del mundo se están suicidando en diferentes partes de Venezuela. Se están suicidando. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos primero no tienen esperanza. Ellos miran un futuro y el futuro para ellos no sale de ese pensamiento de creer, hermanos, que siempre Venezuela como país, ya hablando en términos colectivos, incluyendo desde el niño hasta el joven, siempre va a ser así. Y la Biblia dice, no será siempre así para Venezuela, porque vendrá un día, digo yo, Jehová de los ejércitos, en que haré que en la tierra árida fluyan manantiales de agua viva, fluyan corrientes de agua viva, y en los lugares secos, en los lugares áridos, haré que fluya el rayán, haré que fluya el olivar, haré que fluya todas estos árboles, la mirra, que ellos utilizaban para hacer perfumes costosos, en el lugar que no había ningún tipo de esperanza. El Señor ha prometido que allí donde nuestros ojos no ven nada, de allí es donde va a salir la salvación de nosotros. Por supuesto, esto, hermanos, nosotros en medio de comuniones y en medio de servicios que hacemos, nosotros tenemos que buscar la manera de darle estímulo a los hermanos, porque así como usted esta semana pudo haberse deprimido, pudo haber pasado por un momento, hermanos, de molestia, por alguna necesidad que pudo haber vivido, hermanos, eso la Biblia dice, tú tienes que entender en el versículo 10 del capítulo 5 de Primera de Pedro, que tú lo que estás viviendo, lo están viviendo todos los hermanos en todas partes del mundo. A su nombre, gloria. Entonces, en este tiempo, hermanos, vamos a hablar y la enseñanza le podemos poner de la siguiente manera. El Señor desea que tú permanezcas firme en estos últimos tiempos. Le podemos hacer un corte ahí como profesionales que son y usted puede dar a entender lo que voy a tratar de disertar. Y agarré, por supuesto, como texto áureo, agarré un versículo que es interesante porque es el apóstol Pablo quien lo declara en 2 epístolas pastorales. Porque esto, hermanos, lo que usted está leyendo, la primera epístola de Pablo a Timoteo y la segunda epístola son específicamente para pastores, bendito sea el nombre del Señor, para líderes. Se conocen como epístolas pastorales porque el pastor tiene primero que absorber, tiene que primero observar, absorber lo bueno. Por supuesto, todo lo bueno hay en la Biblia, pero dentro de las búsquedas, tomar lo que me conviene para darle fuerza al sermón y que la gente pueda entender, hermanos, cómo es un movimiento.
que ya sin lugar a dudas, por la misma palabra del Señor, creo que estaba en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, que ya está en acción. Pero fíjense, hermanos, que el apóstol cuando se dirige al pueblo en ese entonces, aunque no obstante la enseñanza era para el pastor, él decía que el Espíritu de Dios claramente le estaba expresando a él que en los últimos tiempos algunos, dice, apostatarían de la fe. Y al apostatar de la fe, sus oídos iban a ser inclinados para escuchar doctrinas de demonio, dice la palabra del Señor. Ahí no hay ningún eufemismo, ahí no hay nada. El Señor en la palabra está diciendo que en los últimos tiempos muchos serían engañados porque el diablo iba a introducir doctrinas de demonios y muchos iban a ser cauterizados por este tipo de doctrina. Y dentro de la misma, cuando usted lee el contexto, pues en el versículo 3, versículo 4, ellos van a decir que una de estas religiones o una de estas manifestaciones era el que se abstuvieran de comer ciertos tipos de alimentos. Gloria al nombre del Señor. Pero quiero que, como le hablaba a un hermano anoche, y yo le decía, cuando el apóstol, tanto Pedro como Pablo y el apóstol Juan, cuando ellos estaban escribiendo las epístolas, hermanos, ellos estaban viendo el panorama que se estaba presentando en ese entonces, y obviamente el Espíritu Santo les daba a ellos, o al que ellos pusieran a escribir, lo que en el entorno se estaba moviendo. Y ellos enseguida por el Espíritu Santo podían discernir, hermanos, cómo era que se estaba manifestando en ese tiempo de ellos, ya lo que el Señor en muchas oportunidades se los había dicho en privado. Y Él les decía, mire que lo que yo les estoy diciendo, guárdenlo y atesórenlo para que cuando venga ese día, ya ustedes sepan que yo se los había dicho. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, con tristeza podemos ver que todavía hay una tendencia que ha entrado a la iglesia y que la gente, hermanos, no quiere, pero ni siquiera sacarla de su corazón, sacarla de su mente, hermanos, sino que quieren atesorarla ahí, porque yo digo que es como especie de un terafín, como los que utilizaban las hijas de Jacob, o como lo utilizaban Saúl, que si Dios no me contesta por aquí me va a contestar Dios. Y esto es, hermanos, el espíritu de la profecía que se ha metido en estos tiempos y que cuyas profecías, hermanos, siempre van a ir dirigidas al pueblo del Señor con una esperanza bastante efímera, bastante ficticia, porque son espíritus de demonios que hablan por estas personas para quitarte a ti, hermanos, el paso o el camino que el Señor te ha prometido guiar a toda la verdad hasta que llegue el momento cuando estemos en su presencia. Gloria al nombre del Señor. Esos problemas ya Pablo
lo conversaba con Tito, lo conversaba con Filemón, lo conversaba con Timoteo, hermanos, que eran jóvenes y eran pastores, hermanos, y pastoreaban gente, como decimos en el argot de nosotros cristianos, eran gente pata pelúa. O sea, eran gente que tenían años en los caminos del Señor y que probablemente se burlaban de la juventud de Timoteo, se burlaban del carácter poco que tenía Timoteo. Y Dios buscaba la manera por el apóstol Pablo y le decía que nadie tenga en poco tu juventud. Utiliza la autoridad con la que yo te ungí cuando te impuse las manos, reprende, exhorta y una serie de cosas. Porque cuando tú reprendes, cuando tú exhortas, no estás exhortando porque te da la gana, sino porque el Espíritu Santo está hablando por ti y con el propósito que esta exhortación ponga a las personas en expectativa para que sepan, hermanos, que estamos viviendo tiempos tan difíciles, estamos viviendo un tiempo donde se puede decir que es como una apertura de una tribulación que no ha comenzado en su clímax, hermanos, pero que poco a poco, de alguna u otra manera, nosotros la vamos experimentando. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces, hermanos, el diablo pasa por la iglesia, se mete en la iglesia, pasa al lado de nosotros, estamos en nuestro cuarto, estamos en la sala, estamos donde estamos y muchas veces el diablo pasa por nosotros sutilmente y no nos damos cuenta. Gloria al nombre del Señor. Porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, había una preocupación, hermanos, de parte del apóstol Pablo en este momento, porque él sabía que no solamente la maquinaria que iba a utilizar el diablo tenía que ver con la religión, porque acuérdese, si usted ha leído el versículo que dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Y cuando habla de maquinaciones, es una infinidad de maquinarias o de objetivos o de ramas que el diablo tiene, hermanos, para dejar cautivo a cualquiera que quiera o desee este tipo de cosas con el propósito de entretenerlo. Entonces, hermanos, en aquellos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, lo que era la comida, usted lo puede ver como el apóstol, hermanos, los exhorta en primera de Timoteo capítulo 22. Usted va a ver cómo los exhorta en Filipenses 4:18. Usted va a ver cómo los exhorta en Romanos capítulo 13:17, por decirle algo. 14:17, cómo los exhorta, porque en ese tiempo, hermanos, el espíritu del gula estaba rondeando por todo el lugar, hermanos, con aquellos festines, con aquellas cosas, y el Señor les decía, lloro, decía Pablo, esto lo digo llorando. Por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo, creo que es 3:18, si mal no me recuerdo, el apóstol le decía, esto yo se los digo a ustedes llorando. ¿Por qué? Porque he visto que muchos son enemigos de la cruz de Cristo. Aunque en el primer capítulo de ese versículo, ese libro, en el versículo 14 y 13, el apóstol está hablando de que habían muchas personas que predicaban a Cristo, pero estos unos los predicaban por envidia, otros los predicaban por contienda y otros los predicaban en una forma seria, en una forma tal como
ellos buscaban al Señor de que los dirigiera para que ellos pudieran dar una sana doctrina, una doctrina que por lo menos a ellos los pudiera mantener en el camino sin mirar a la derecha y a la izquierda. Bendito sea el nombre del Señor. Había mucha discusión en ese tiempo en Filipenses, en el capítulo 1, creo que es el 14, pero en el capítulo 3, bendito sea el nombre del Señor, dice en el 18, porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese que allá en el capítulo 1 había personas en el pueblo que estaban predicando a Cristo por contienda, estaban predicando a Cristo por discutir, otros por interés en que lo conocieran, y otros lo predicaban sano. Pero esto, el apóstol está diciendo que el fin de ellos, hermanos, como era la comida, su Dios, la comida, el vino y la comida eran el Dios de ellos, hermanos. Y dice cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es su vientre, observen, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué, pensaban en los terrenales, hermanos, y eran cristianos, que es una de las preguntas que uno puede hacerse. Dios mío, Dios desde hace años nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que así como en el capítulo 6, versículo 19 de Segunda de Corintios, no puede haber una comunión entre la luz y las tinieblas, entre Dios y el diablo. No puede haber una comunión entre el aceite y el agua. Así, hermanos, no puede haber una unión entre gentiles y cristianos, o incrédulos y cristianos, sino que siempre tiene que haber una discrepancia, hermano. Porque si usted es luz, donde vaya usted, hermanos, en cualquier casa que usted se meta, en cualquier parte a que usted le hable, hermanos, usted como luz hará que esa persona resplandezca por los momentos. Hará que su hogar resplandezca, porque el Espíritu Santo está siempre con usted, y el Espíritu Santo es una lámpara que alumbra. Bendito sea el nombre del Señor, así como en la parábola que alumbró cuando encendió el candil aquella mujer. Bendito sea el nombre del Señor, y que la Biblia por muchas partes habla del Espíritu Santo y de su palabra como una lámpara que ilumina los lugares oscuros, como una lámpara que ilumina los lugares, los caminos que son difíciles y que no sabemos para dónde coger. Entonces, mirando yo, hermanos, este tipo de situación, yo le decía al hermano, todavía hay cosas que no han sido reveladas a nosotros, pero que sin lugar a dudas, hermanos, yo tengo la seguridad que de aquí al 30, al 2030, según la agenda que usted ha escuchado, que tienen las grandes élites, los grandes hombres que dirigen y que están para apoyar las naciones y ellos tienen una agenda, hermanos, que se conoce como la Agenda 2030, y ellos de alguna u otra manera la van a conseguir. Y por ejemplo, cuando yo escuché esto en la pandemia, en el 2020, hoy tenemos casi, vamos para 6 años, para 5 años con la pandemia, que hace tiempo que pasó, pero en 5 años usted tiene que ver lo que ha hecho el diablo, hermanos. Lo que ha hecho el diablo, bendito sea el nombre del Señor, en lo que concierne a traer mayor ruina, a traer mayor desequilibrio, a traer
mayor desgano, a traer mayor contienda, a quitar la mirada de Dios. Uno puede evaluarse, hermanos, y hacerse un examen y ver, hermanos, si yo he cambiado para bien o para mal, hermanos. Pero sí puedo decir que así como el diablo ha juntado, por ejemplo, usted cuando ve la defensa del LGBT, aunque eso ya venía funcionando, según un escritor llamado Agustín Laje, argentino, ya eso venía funcionando desde el año 1949, el buscar que el lenguaje inclusivo que llaman, el de él, ella, vosotros, o sea, algo estúpido, algo ridículo, pero que sin lugar a dudas, en algunos países ya lo toman y hasta los presidentes lo dicen, hermanos. Lo dicen con una seriedad, hermanos, que ellos al decirlo con seriedad quiere decir que le están dando rienda suelta a que toda esa agenda se vaya cumpliendo. Y uno de los que lleva la batuta para este tipo de maldad, hermanos, es el extremismo de la izquierda, que busca, hermanos, con el propósito de ganar adeptos, busca defender el lesbianismo, busca defender todo lo que es inclinado hacia la mujer, busca todo lo que es inclinado hasta la pederastía, hermanos, que las están popularizando. Y no es de extrañar, hermanos. ¿Por qué? Porque ya la pederastía en los años 3000, en los años 314 y 312 antes de Cristo, según los filósofos como Aristóteles, como Plutón, esa gente practicaba la pedofilia, hermanos. A su nombre sea la gloria. Y eso era normal, hermanos. Entonces ellos quieren buscar una manera de normalizar lo que hace años atrás le daban ese permiso a la sociedad. ¿Para qué, hermanos? Simplemente para que también la palabra del Señor se cumpla en lo que concierne a Isaías 5:18, cuando dice que hay de aquellos que llaman a la luz tiniebla y a las tinieblas luz, que hacen de lo bueno lo malo lo bueno, que ponen el ajenjo como dulce y dulce como el ajenjo. Todas estas cosas, hermanos, como la Biblia dice que no hay nada nuevo, se va repitiendo en cada etapa, en cada generación, en cada tiempo, hermanos. Pero lo más importante es que en todas las etapas que Cristo pudo haber llamado, y aún en la etapa actual, cuando Dios te ha llamado, Dios, hermanos, te está diciendo que permanezca firme, que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino que aunque muchas veces las cosas no te salgan como tú quieres, permanece firme, hermanos, porque tarde o temprano la bendición que Dios te va a dar no va a ser en vano. Y lo que va a darte Dios, te vas a gozar con la bendición. Porque yo sé, hermanos, que Dios en Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer que actúe más de lo que tú te imaginas, más de lo que tú crees, las cosas que Él tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas que Dios allí mismo, creo que es en el capítulo 1, versículo 18, no me recuerdo, de Efesios, Él dice que por ese motivo Él no dejaba de orar por la iglesia, para que el Espíritu Santo le ministrara a la iglesia espíritu de conocimiento, espíritu de dominio propio, y que el conocimiento de Cristo fuera tan amplio que ellos pudieran ver por qué el Señor nos amó tan inefablemente, hermanos, que no le importó la categoría, no le importó la condición en la que nosotros estábamos, con el propósito, hermanos, de hacernos nueva criatura y avergonzar a aquellos
que en un tiempo nos rechazaron, nos desdeñaron, porque nosotros no teníamos la medida de ellos. Y yo le conversaba con Estílita, y yo le decía a Estílita, Dios mío, Estílita, si pudimos tener una que otra conversación, uno no se acuerda de aquellos años, hace más de 50 años, pero sí puedo decir, hermanos, que en ese tiempo yo era una persona tan rebelde, con 11 años, hermano, rebelde, yo me puse rebelde, ahí está Juana que diga, con toda mi familia, con todos, con mis tíos, con mi padre, con mi madre, yo me puse rebelde, hermanos, y yo buscaba la manera sin saber de hacerme daño, y lo que le estaba haciendo daño era a mi familia, y lo que le estaba haciendo daño era a mí mismo, hasta que llegó el momento, hermanos, en que yo, de no tener nada, de vivir una vida, hermanos, donde la mayoría de las personas que todavía uno pasa por allá, por los lados de donde hay una tienda que llaman Timoleón, que la familia la conoce mi hermana Elsa y muchos de ustedes, esa familia por ahí decían, no se junten con ese negrito, ni se junten con el otro que ya partió, con el guardia, ni se junten con Pancho ni con Chicho, porque esos son marihuaneros, esos son ladrones. Así le decían a las personas, a los amigos, le decían que no se juntaran con nosotros porque nosotros éramos unos sucios, así, perdone la expresión tan barata, y que éramos ladrones y que se ponían a contaminar. Pasó el tiempo, hermano, pasamos por alto la ofensa. A mí, que me llamaran ladrón, que me llamaran lo que me llamaran, que me interesaba a mí eso. A mí no me interesaba eso. A mí me interesaba que era el que se metiera conmigo le partía la cabeza. Así me echaran una pela en la casa. A su nombre sea la gloria. Y me dieron muchísimo palo, muchísimo cuero, pero partí muchos palos de cabeza. Acá Juanita que diga también que mi hermana mayor, la que partió hace unos 4 meses, también le partió unos platos de vidrio a una familia que conoce Estílita, que vivía diagonal, le partió los platos por la cabeza. Locos, éramos locos, hermanos. No éramos dignos de ser tocados por Dios, porque nuestra naturaleza era una naturaleza disfuncional, violenta. Era algo, hermanos, que nosotros mismos no podíamos controlarlo. No obstante, hermanos, a pesar del daño que pudieron hacerme inocentemente cuando me internaron, que dice mi hija Mariela, que el daño más grande que hicieron fue el alejarme de la familia. Tuve 4 años internado y eso fue peor para mí porque cuando vine de allá, vine en condiciones peores. Lo que pasa, hermanos, era que había algo en mi vida que me estaba guardando y que estaba esperando el momento en que yo fuera receptivo, en que yo pudiera abrirle el corazón, en que yo pudiera decirle, ayúdame en verdad, yo quiero cambiar. Y ese día, hermanos, yo lo encontré en un febrero del 83, cuando aquella señora que hoy está en el cielo, bendito sea el nombre del Señor, llegó a ser mi pastora y después de ser mi pastora se convirtió en mi esposa, que fue Leti. Ese día yo conocí al Señor y el Señor me abrió los ojos del entendimiento, me abrió la manera, hermanos, de poder entender a las personas, de poder comprender, hermanos, qué era lo que me podía hacer daño, qué era lo que me podía hacer que yo, hermanos, pudiera crecer en la gracia del Señor. Y desde ese día, hermanos, yo puedo hacer un balance en mi vida. Y hoy cumpliendo mis 66 años, bendito sea el nombre del Señor, he entregado toda mi juventud prácticamente. Después que salí de esa condición oscura, entregué mi juventud al Señor y hasta el día de hoy no me arrepiento. He estado firme, hermanos, y le pido a Dios cada día que me pueda dar esa capacidad
de poder entender la palabra del Señor y compartirla con usted, y que usted juntamente con el Espíritu Santo pueda discernir si lo que se predica aquí en la iglesia, no solamente por Chucho, sino por todos los que se ponen en el templo, en el púlpito para predicar, para que usted vea, hermanos, que hay una línea de orden, una línea de respeto, una línea, hermanos, dirigida por el Espíritu Santo, porque nosotros no le predicamos a usted por nuestra propia cuenta, sino que nosotros buscamos la manera de que usted pueda ver por sus propios ojos que si la Biblia dice que el hijo de iniquidad, que el hijo de maldad ya se manifestó, que la apostasía ya está siendo esguazo por todas partes, bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que creer, hermanos. Usted no tiene que esperar y decir, no, yo voy a esperar que pase esto, que todavía no se han dado ciertos manifestaciones para que se cumpla. No, hermanos, usted no sabe en qué momento puede venir Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, si viene Cristo, Él dijo que venía como ladrón en la noche, y Cristo puede venir de una forma en que nosotros menos nos imaginamos. ¿En qué momento? En el momento en que yo pueda estar en la cama y el Señor me diga, hasta hoy. O puede ser ahorita, como una señora hace años en la pandemia, una señora que vive porque Pepe estaba por ahí ahorita. Ya se iría. Porque Nelly Gil, una señora, hermano, nos agarró un cariño. Nosotros teníamos el servicio allá, lo teníamos aquel licenciado, lo que teníamos aquella hermana esa, y lo teníamos allá a Nelly. Y hubo una señora, hermanos, que me agarró un cariño increíble. Increíble, que yo sé que muchos se pusieron celosos, y no le estoy hablando de una señora, estoy hablando, hermanos, de una señora que tiene hijos ya viejos, una señora de 70, 75 años, pero me agarró un cariño, hermanos, y yo recuerdo que ese domingo ella estaba aquí, fija, mirando y oyendo la enseñanza que yo le di. Cuando todos se van, hermanos, ella se queda parada allí y le daba como pena, hermanos, hasta que rompió la barrera y se me acercó, me dio la mano, hermano, y me dijo, pastor, Dios le bendiga. Entonces, entre risa y como lloro. Entonces, que tenía pena, pero me vine a despedir. Dios le bendiga. Ay, hermano, a la hora se murió de un infarto. Eso fue impresionante. Escuchó el servicio, se despide mío y se va con el Señor, hermanos. El Señor la vino a buscar y ella no sabía. La hermana mía que hace 4 meses murió, antes de morirse me llamó y me dijo, tengo miedo, tuve miedo de no despedirme tuyo, Chuchito, porque estoy mal y me estoy muriendo. Y se murió, hermanos. De tal manera que Cristo no va a venir de una forma como yo me lo imagino, porque el Señor dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Y el ladrón en la noche, si usted sabe, no va a avisar, porque si usted sabe que el ladrón viene, usted se mete, aunque sea un palo, lo que sea, pero usted sabe que va a estar velando porque esto. Pero nosotros no, nosotros estamos viendo acontecimientos, hermanos, que están pasando. Y uno ya buscando la parte, porque es una maquinaria que se está manejando. Por ejemplo, en estos tiempos decembrinos, hermanos, cuando las personas, mire la pelazón que hay a nivel económico. Usted puede entender que algunas veces hasta se nos hace difícil comprar un paquete de harina. No lo vamos a negar, hermanos. Aquí no estamos jugando al pobrecito de mí, sino que nosotros
de alguna manera estamos siendo salpicados por la sequía, por la condición de pecado que vive Venezuela, como en los tiempos de Elías en el capítulo 18, como en los tiempos de Eliseo en segunda de Reyes, capítulo 6, nosotros estamos experimentando y de alguna manera somos salpicados porque estamos en la tierra y muchas veces, hermanos, no tenemos ni siquiera para un pasaje, no tenemos ni siquiera para poder compartir, no tenemos nada, hermanos. ¿Por qué? Porque la condición en la que estamos viviendo es una condición difícil, es una condición, hermanos, que Dios ha permitido y no podemos negar que Dios tiene las manos en esta situación, porque si el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre, dice la palabra del Señor. Y si Dios no ha libertado a Venezuela, es porque todavía hay un trato que no se sabe cuándo va a terminar. Pero lo importante de nosotros no es cuando Dios vaya a hacer el trato de Venezuela, que lo importante de nosotros es que podamos vivir y ser firmes, tanto en la escasez como en la abundancia, nosotros podamos testificar de que justo he sido y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Porque el hecho de que me hayan pasado días en los cuales no tenga nada, eso no me está diciendo a mí que Dios me está olvidando. Dios de alguna manera ha permitido que yo dure hasta 3 días sin comer para tratar conmigo, para tratar con mis neuronas, para tratar con lo que yo estoy haciendo y para que yo pueda discernir, hermanos, qué cosas se están moviendo. Hoy, hermanos, en estos tiempos de diciembre, cuando hay más corazón, es cuando la gente trata más de buscar desenfrenadamente del pecado. Y por eso es que yo digo que Cristo Jesús en un momento así como diciembre va a venir, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente tiende a ausentarse de la iglesia. La gente tiende a caer en un afán. La gente tiende, hermanos, a dejar la iglesia, a dejar su puesto. Y eso, hermanos, es una apostasía incipiente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, yo también soy una persona, hermanos, que digo, Dios mío, cuando veo una película, y usted puede ver a cualquiera que ha visto una película conmigo, yo me echo a reír y veo que están, pero lo que busco de la película es el mensaje que te está dando. Y resulta que en el año 622, usted lo puede buscar en inteligencia artificial, IA, usted lo puede buscar en el diccionario, en el Wikipedia, puede buscarlo. En el año 622 se constituye el islamismo, se constituye como una religión más. O sea, se le dio permiso para que el islamismo funcionara como una religión. Y usted sabe, hermano, que la mayoría de esa gente del Oriente, yo no sé, pero lo que le digo, se lo digo en el nombre de Dios, porque yo lo he visto. Ellos tienen escuelas, hermano, donde llevan a los niños de 3, 4, 5 años y los llevan con cuchillos y los llevan con diferentes tipos de armas y agarran y parten, matan a los muñecos. Ellos comienzan a lavarle el cerebro a los niños para que cuando ya estén grandes, ya ellos se constituyan en lo que se conoce como kamikaze. ¿Usted sabe qué es un kamikaze? Esas personas que se ponen 3, 4, 15, 5 kilos de explosivos y se meten en un aeropuerto y a ellos no les interesa nada. Entonces, esa es una religión que bíblicamente está escrita
de lo violenta que iba a ser, porque la Biblia sí lo considera, que ellos iban a ser violentos, hermanos. Entonces, claro que no hay que tirarle la culpa porque es una idiosincrasia de ellos, es un estilo de vivir de ellos. Bendito sea el nombre del Señor, diferente al del occidental. Los orientales son muy salvajes y Dios y su padre Jacob así se lo profetizó a los hijos que ellos iban a ser, a la tribu de Israel, ellos iban a ser salvajes e iban a ser personas, hermanos. Y a Ismael, ellos iban a ser tan violentos y tan asesinos, hermanos. Entonces resulta que en el 622, en el año 500 antes de Cristo, nace el profeta Mahoma. Y ya cuando él está viejo, ya él se encuentra una señora multimillonaria, viuda, y tiene su relación, porque él era un turco, de esos que nosotros llamamos comerciantes turcos. Y él se llegó a casar, hermano, con esa vieja. La vieja se murió y le quedó toda la fortuna a él. Pero aparte de que le queda la fortuna, él comenzó a tener premoniciones. No sabe si usted sabe eso. Y comenzó a ver y ver y ver y ver. Y de repente, hermano, de la noche a la mañana se convierte en un escritor. Entonces viene y le da honor a Alá, que es el que le da la sabiduría para que él escriba. Cuando las personas comenzaron a escuchar y conocían el testimonio de esta persona, las personas poco a poco le iban siguiendo, le iban siguiendo, le iban siguiendo, hasta que llegó el momento, hermanos, en que en el año 1354 ellos llegaron a destruir Constantinopla. No sé si usted conoce la palabra Constantinopla, de Constantino. Es decir, en casi 2 o 3 siglos, ellos llegaron, hermanos, a multiplicarse como la arena del mar y llegaron a dejar al cristianismo en un estado oscuro, en un estado, hermanos, donde el amor se había perdido, donde el interés por Dios se había perdido, donde todas las cosas espirituales se habían perdido, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos iban atrás de aquel hombre que le ofrecía, en medio de una doctrina demoníaca, le ofrecía paraísos, le ofrecía cosas que estaban conforme a la carne. Ellos decían que si había un hombre que se sacrificaba por el islamismo o por la religión, Dios le iba a dar un paraíso con 70 mujeres. Imagínese usted, las mujeres más bonitas del mundo se las iba a dar Dios, y él lo que iba a estar era acostado, recibiendo como una palma, recibiendo fresco y tomando a la mujer. Hermano, cuando usted ve este tipo de conversación, este tipo de creencia en el hombre, verdaderamente en el hombre, más que todo, el hombre que no hace, hermanos, el hombre que no tenga a Dios y que no discierna, el hombre viene y se va atrás, porque el hombre por sí es carnal. El hombre, nosotros por sí, somos personas busas. El hombre por sí, somos personas más salvajes que las mujeres en lo que concierne al sexo. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo digo con todo respeto, hermanos, porque el islamismo por allí comenzó a meterse, y en el año 1453 ya lo que era, hermanos, la religión islámica había sobrepasado la Iglesia Católica, había destruido el Imperio Romano, había destruido la Iglesia Católica. Los islamistas, los musulmanes, era la religión que estaba prevaleciendo. Y déjeme decirle algo, en la actualidad, la Biblia, cuando tú vas al capítulo 3 de segunda de Tesalonicense, en el versículo 3 o 2, vamos, que ya vamos a terminar, hermano, no se preocupe.
Pero yo quiero dejarle bien claro esto para que usted vea. Ajá, bueno, mire, que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no de todos es la fe. En estos días estábamos hablando del hijo de la iniquidad. ¿Dónde estaba eso? En el 2, ¿verdad? En el 2, en el 2, en el 2. Sí, en el capítulo 2, papi. Ve, porque el misterio de iniquidad ya opera. El misterio de iniquidad, ¿usted sabe qué es iniquidad? Ya opera. En los tiempos de Pablo ya estaba operando. Solo esperaba que hasta el momento había alguien que lo detiene. Pero llama más la atención, como yo les he dicho, que en el 9, este tipo de persona, en el 9, dice que este inicuo o que esta persona que se iba a manifestar como algo importante, esas personas dice que tenían un modo de operar por parte de Satanás y que Satanás les daba poder y les daba señales y les daba prodigios mentirosos con un propósito, con el propósito que aquellas personas que desdeñaban a Cristo, que rechazaban a Cristo, ellos fueran condenados por eso. Y por eso que Dios guarde esta iglesia. Pero me da mucho temor cuando yo veo iglesias, hermanos, donde hay una depravación total, donde se presenta la mujer y dice, yo soy Jesús, una mujer, yo soy Jesús no sé qué, donde está el pastor y viene y dice, aquí ya no se puede recibir el 10%, porque el que da el 10%, ahí tiene la puerta para irse, porque aquí se acepta del 50% en diezmo para adelante. Eso es el diablo, hermano. Eso está creando un pensamiento, como dice Filipenses, que solo piensan en lo terrenal, mientras Dios te está diciendo, hacer morir lo terrenal en tu vida. Yo le estoy dando rienda suelta a una doctrina que proviene del diablo, a una doctrina que me está engañando, me está desviando, hermanos, y que yo no puedo ignorar las maquinaciones del diablo, porque yo le decía anoche al hermano, ve hermano, yo dejo de ser pastor y a mí no me daría pena si yo me llego a equivocar de decirle, hermano, yo me equivoqué. Pero por donde vamos ahorita, hermanos, usted va a ver que la iglesia, por profecía de Cristo, la iglesia ha perdido el amor de Cristo. La iglesia ha perdido el interés por las cosas de Cristo. La iglesia poco quiere saber de Cristo. La iglesia, muchos de la iglesia vienen cuando tienen necesidad de Cristo, pero no vienen, hermanos, con la pasión y con el afecto como Cristo quiere que vengan. Porque antes de que usted se prepare para venir a la iglesia, aquí en el altar, Cristo está sentado con los brazos abiertos, esperando que usted venga para darle un abrazo y para decirle gracias, porque viniste a confiar en el único punto de apoyo que soy yo para tu vida. Porque sin mí nada puedes hacer, dice el Señor. Hermanos, y yo le decía, mire hermanos, poco a poco, el islamismo está ganando fuerza en varios países, en Estados Unidos, y usted se va a dar cuenta que los 50 estados de Estados Unidos, cuando menos usted piense, a lo mejor será en el 30, a lo mejor será el año que viene. Uno no sabe porque eso es insofacto. Uno no sabe, pero sí le voy a decir algo, hermanos. En Nueva York, hace 2 semanas, 3 semanas, ¿quién cree usted que quedó de alcalde? Quedó un musulmán, hermano. Quedó un musulmán. ¿Y qué va a hacer ese musulmán? Usted le preguntaron como le preguntaban y él dice, no, yo le voy a dar permiso
a todas las religiones para que todos busquen a Dios, pero nosotros no vamos a dejar a dar. ¿Y qué hacen los mismos americanos? Los mismos americanos vienen y tiran un trapo los domingos, tiran un trapito en la mezquita y comienzan a hacer la misma doctrina de los islámicos. Dejaron a Cristo, dejaron la fuente de agua viva, porque dice la Biblia, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y qué pasa, hermanos? Que ya Texas está invadida por el islamismo. Francia, en los países europeos, ya está invadida por el islamismo. España está invadida por el islamismo. Inglaterra está invadida por el islamismo. Y cuando ellos vayan agarrando fuerza, cuando ellos vayan agarrando y tomen el poder como tal, dice la palabra que de ese grupo es por donde va a salir el anticristo, porque tiene que ser judío. A su nombre sea la gloria. Y cuando sabemos nosotros, hermanos, como no lo sabemos, porque Dios no nos lo va a revelar, sino que Dios lo único que dice, orá y velá para que no entres en tentación. Orá y velá, que yo te voy a guiar y te voy a enseñar a toda verdad. Pero el Señor, hermanos, para estos tiempos, olvídate de que el Señor te va a decir, yo te voy a regalar 2 carros a vos, yo te voy a regalar 2 casas a vos, yo te voy a regalar 2 camionetas grandes a vos. Dios no es así, porque Dios lo que te va a poner es una carga porque no tienes gasolina. O sea, ¿cómo voy a utilizar yo a Dios, hermanos, en algo tan absurdo, en algo tan discrepante, hermanos? Dios es un Dios serio, Dios es un Dios que quiere atenderte, tal cual eres, con problemas en la familia, con problemas personales, con problemas, hermanos, con el hijo, con problemas en la casa, con problemas personales. Ese es el Dios, hermanos, que quiere que tú en cada momento que vengas a la iglesia permanezcas firme, porque Dios quiere que sus hijos en estos tiempos, que son tiempos peligrosos, permanezcan firmes en la fe. Dios te bendiga y Dios te guarde.